Yo entré a trabajar a una zapatería por necesidad. No tenía el mejor sueldo, pero al menos me daban prestaciones y un horario decente. Me gustaba trabajar ahí porque no había mucho que hacer, solo atender, acomodar y limpiar. La mayoría de mis compañeros eran tranquilos, algunos mayores, otros más jóvenes. Ahí había de todo, pero la que más me llamaba la atención era una chava que se llamaba Paola. No era la más guapa, pero tenía algo. Siempre andaba seria, con su uniforme bien planchado, bien peinadita. Se notaba que le gustaba cuidar su imagen. Al principio pensé que era religiosa o algo así, pero luego noté que no hablaba mucho con nadie. Yo tampoco soy de andar metido con la gente, así que solo la saludaba de lejos. Pasaron los días y teníamos una relación de puro trabajo nomás. A veces ella acomodaba calzado cerca de mí, otras veces coincidíamos en la bodega, pero nunca hablábamos más allá del «buenas tardes» o «¿me pasas tal modelo?». Un día se acercaba la temporada navideña y la gerente dijo que iban a hacer una posada obligatoria para todos los empleados. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero si faltábamos, nos lo descontaban del bono, así que fui. La hicieron en el patio trasero de la zapatería, con una carpa, bocinas, luces y una carne asada que preparamos entre todos. Era un convivio sencillo, pero al menos nos podíamos distraer un rato y pasarla bien. Me senté en una de las esquinas. Al rato vi que Paola llegó y se sentó sola al otro extremo. La gente poco a poco se fue acomodando. Empezamos a destapar las primeras cervezas y pusimos música para amenizar. Después de un rato, me animé a acercarme. Ya llevaba 2 que 3 cervezas encima, así que me sentía más suelto. Me paré junto a su mesa y le pregunté si podía sentarme. Me dijo que sí con la cabeza. Se veía tranquila, con su cadena negra brillando un poco por la luz de las lámparas. «No te había visto en otras reuniones», le dije. «Nunca voy», respondió, y luego agregó, «pero esta vez me obligaron». Solté una risa leve. Teníamos algo en común, y comenzamos a platicar. Me dijo que llevaba un par de meses más que yo en la tienda, que no le gustaban las fiestas ni las multitudes. Le gustaba más leer, caminar por el parque, ver películas. Le hablé un poco de mí. Le conté que me salí de la prepa, que estuve en otros trabajos antes y que por ahora esto era lo que me tocaba. No me juzgó, solo asentía con la cabeza. De vez en cuando hacía preguntas. Pasamos casi toda la noche hablando. No bailamos, nos tomamos más que un par de cervezas y tuvimos una plática muy agradable, pero fue suficiente para que yo me quedara pensando en ella. A los pocos días volvimos a coincidir en el trabajo. Esta vez ella fue quien se acercó a mí. Me pidió ayuda para cargar unas cajas. Cuando terminamos, se quedó un rato platicando. Me preguntó si ya tenía planes para Navidad. Le dije que no. Me dijo que ella tampoco. Después de eso, cada vez que coincidíamos en turno, platicábamos más. Ya no solo era del trabajo, sino que me preguntaba por mis gustos, por mi familia, por lo que quería hacer en la vida. No sé en qué momento empecé a sentirme emocionado por verla. Había días que llegaba más temprano solo para cruzármela. A veces me inventaba tareas solo para estar cerca de ella. No era una emoción fuerte, pero sí constante. No podía dejar de pensar en lo diferente que era a otras chicas. Una tarde nos tocó limpiar la bodega juntos. Nos reímos mucho ese día porque se nos cayó una torre de cajas y nos llenamos de polvo. Esa fue la primera vez que la vi sonreír de verdad. Tenía una sonrisa tímida pero sincera. Después de eso empezamos a llevarnos más. No salíamos todavía, pero había confianza. Compartíamos lonches, nos buscábamos en los turnos y hablábamos de todo. A mí me empezaba a gustar en serio, pero no quería apresurar nada.
Una tarde, mientras acomodábamos zapatos en la sección de damas, me dijo que era atea. Lo soltó así sin más. Yo no soy religioso, pero de niño sí me llevaban a misa. No le di mucha importancia. Le pregunté que por qué, y me dijo que no creía en nada, que nunca había sentido conexión con ningún tipo de religión, que prefería ver las cosas como eran. Me pareció curioso, pero no me incomodó. Después le pregunté por la estrella que siempre traía colgada. Me dijo que era solo un símbolo, nada más, que la traía porque le gustaba y porque representaba equilibrio. Lo dijo como si no le diera mucha importancia, así que no le di vueltas. Un día, después de salir del turno de cierre, me acompañó al metro. Platicamos en el camino y me dijo que no vivía lejos. Me ofreció llevarme en su coche. Me sorprendí, no sabía que tenía coche. En el trayecto me puso una canción que le gustaba, y yo le dije que también la escuchaba. Nos reímos. Ella me dijo que le caía bien, que le gustaba cómo pensaba. Me quedé callado, pero por dentro me sentí diferente. No sabía si era una señal o solo una cortesía. Esa noche, al llegar a mi casa, no pude dormir. Me quedé revisando su perfil en las redes sociales. No tenía muchas fotos, casi todas eran de libros, lugares, frases en inglés y una que otra imagen extraña con símbolos que no entendía. No había fotos con familia ni con amigos, solo de ella. Al día siguiente me pidió mi WhatsApp. Me dijo que tenía ganas de ir a una exposición de arte y que no quería ir sola. Me ofrecía acompañarla y aceptó. Fuimos un sábado. Era una galería pequeña en el centro. Había cuadros raros, esculturas muy bien detalladas y figuras extrañas. La verdad, no soy de andar en ese ambiente. Me sentí fuera de lugar, pero fingí que le entendía a todo ese show. A ella se le notaba cómoda. Me explicó algunas cosas. Me dijo que ese tipo de arte mostraba lo que la gente no quería ver. Yo solo me reí un poco nervioso. Después nos fuimos a comer unas hamburguesas y hablamos por horas. Me preguntó si alguna vez había sentido que algo me faltaba. Le dije que sí, que muchas veces. Me dijo que a ella también, que por eso le estaban gustando ciertas cosas, que le ayudaba a sentirse llena. Yo no entendía muy bien a qué se refería, pero su voz era suave. Me miraba de frente, sin titubeos. Era como si supiera muchas cosas sobre mí, y yo ni enterado. Después de ese día, empezamos a salir más seguido. Íbamos al cine, a comer, a caminar. A veces solo nos veíamos para platicar. Nunca me pidió nada, nunca me exigió nada, pero yo empecé a sentirme cada vez más cerca. En una de esas salidas me invitó a su casa. Me dijo que quería enseñarme unos libros. Acepté sin pensarlo. Ya era de noche, pero no me importó. Quería conocer más de ella. Sentía que había algo que todavía no me mostraba. En el camino iba nervioso. Me imaginaba mil cosas. Cuando llegamos me sorprendió. Su casa estaba limpia, ordenada, pero con un ambiente raro. Había cuadros oscuros en las paredes, figuras que no estaba seguro de qué eran, y un aroma a incienso que no pude identificar. Me dijo que me sentara, que iba por los libros. Me quedé en la sala viendo todo. En una esquina había una especie de altar con una figura extraña. No estoy seguro, pero creo que era una especie de demonio. Me quedé viendo, pero no pregunté nada. Paola regresó con los libros. Me los mostró. Eran temas raros, pero interesantes. Me quedé un rato más y después me fui. No pasó nada esa noche, pero al salir sentí que estaba entrando a un mundo del cual no conocía nada. Desde que Paola me invitó a su casa por primera vez, me quedé con una sensación rara que no supe explicar. Su forma de ser siempre me había parecido tranquila, pero había algo detrás de ella que no terminaba de entender.
Aún así, seguí saliendo con ella. Cada día que la veía, me sentía más cómodo y también más interesado. No sabía exactamente qué buscaba en mí, pero yo sí empezaba a sentir algo fuerte. Una mezcla de curiosidad, atracción y una necesidad absurda de saber más de su vida. No quería aceptarlo, pero cada vez que me escribía para vernos, yo no dudaba en decir que sí. Con el paso de los días, nuestra confianza aumentó. Platicábamos de muchas cosas, desde cosas personales hasta ideas que yo nunca había escuchado de nadie. Ella hablaba mucho sobre libertad, sobre ver la vida sin reglas, sobre buscar placer sin miedo. Yo fingía entenderla, aunque en realidad no sabía si todo eso tenía algún sentido. Pero me gustaba cómo lo decía, me gustaba su seguridad y la forma en que me observaba, como si pudiera leer todo lo que pensaba sin que yo le dijera nada. Eso me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo más cerca de ella. En una de nuestras salidas me dijo que quería que volviera a su casa. Me tomó por sorpresa, pero acepté. No quise pensarlo tanto, porque sabía que si me detenía, iba a inventarme excusas. Había algo en su vibra que me empujaba a seguirla. No sé si era la emoción o la conexión que ya sentía, pero acepté sin poner resistencia. Llegamos a su casa ya cerca de la noche. Todo estaba igual que la vez anterior, ordenado, limpio y con ese aroma a incienso que parecía quedarse pegado a la ropa. Caminé detrás de ella, tratando de no mirarme tan nervioso, pero creo que se dio cuenta. No sé si lo notó en mi respiración o en la forma en la que me movía, pero parecía entenderlo todo sin que yo dijera una palabra. Ella iba y venía de un cuarto a otro, mientras yo me quedaba en la sala, observando todo con más atención que la primera vez. El ambiente era pesado, pero al mismo tiempo tenía algo que me atraía, como si todo estuviera colocado de una forma pensada para convencer a cualquiera de quedarse ahí. No sé si era sugestión o si realmente había algo diferente en esa casa, pero mi cuerpo lo sentía. Me fijé otra vez en la cadena que siempre usaba en el cuello. Había notado desde antes la estrella de 5 picos, pero nunca le di importancia, porque pensé que quizás solo era un accesorio. Ahora, en medio de todo lo que estaba viendo, esa estrella ya no me parecía tan normal. Aún así, traté de convencerme de que solo era mi imaginación, de que yo no era alguien muy metido en esos temas, y que probablemente estaba exagerando. Ella parecía estar cómoda, como si nada de lo que me rodeaba fuera extraño. Caminaba segura y acomodaba cosas frente a algo que parecía un altar. Fue ahí donde mis ojos se quedaron detenidos. La figura que estaba en medio del altar no era como cualquier decoración. Era enorme, pesada, hecha de algún material oscuro. Tenía cuerpo humano, alas, una cabeza de cabra y un gesto rígido que hacía que cualquiera sintiera incomodidad. Frente a esa figura había veladoras rojas, botellas de vino, cigarros acomodados en círculo y papeles doblados como si fueran peticiones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que estaba viendo, o al menos tenía una idea. Aunque yo no fuera religioso, había escuchado muchas historias y conocía el nombre de esa figura, Baphomet. Lo había visto alguna vez en internet, en videos raros o comentarios que hablaban de cosas paranormales. Nunca pensé que lo vería frente a mí, y mucho menos en la casa de alguien que me gustaba. Me quedé quieto sin saber cómo reaccionar. Ella actuaba como si no pasara nada, como si todo eso fuera parte de una vida normal. Era como si el altar fuera solo un mueble más en su casa. Yo no sabía si debía decir algo, pero me quedé callado, tratando de no mostrar miedo, aunque por dentro estaba aterrado. Ella siguió moviéndose de un lado a otro, y yo lo observaba mientras trataba de entender
¿Qué hacía ahí? Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero al mismo tiempo no quería hacerlo. Era como si una parte de mí quisiera ver más. No sé si era curiosidad, atracción o simple necedad, pero permanecía ahí. Después de un rato, Paola se acercó a mí y me hizo una seña para que me sentara. Lo hice aunque no quería. Sentí el sillón frío y una incomodidad que me apretaba el pecho. Ella apagó algunas luces y dejó prendidas solo las veladoras del altar. La casa se llenó de sombras largas que se movían con cada flama. Yo no quería voltear hacia la figura, pero mis ojos lo hacían solos. Era como si algo me obligara a observarla. Nos quedamos ahí, hablando de cosas que ya no recuerdo, porque mi mente estaba enfocada en el altar. Ella parecía relajada, como si el ambiente la hiciera sentir más viva. Yo intentaba seguirle la corriente para no verme nervioso, pero la verdad es que no podía concentrarme en nada. Y aunque todo me helaba la sangre, yo seguía ahí, y no sé si era por la cercanía o por la tensión del momento, pero terminamos teniendo intimidad esa noche. Fue algo rápido, intenso y confuso. Yo estaba más alerta que entregado, pero aún así pasó. Después ella se quedó dormida, pero yo no pude. Me recosté a su lado y cerré los ojos, pero mi mente seguía activa, imaginando cosas, escuchando ruidos, sintiendo una presión en el pecho que me hacía imposible relajarme. Cerca de las 4 de la madrugada ya no pude aguantar y me levanté para ir al baño. La casa estaba completamente oscura, salvo por las veladoras del altar. El olor a incienso se había intensificado y parecía que el aire estaba más pesado que antes. Caminé por el pasillo tratando de no ver hacia la sala, pero sentía algo detrás de mí, algo que no sabía si era real o era miedo, pero estaba ahí. Llegué al baño, cerré la puerta y me quedé unos segundos respirando profundo. No quería aceptar que estaba asustado, pero mi cuerpo reaccionaba sin que yo lo controlara. Sentía que algo me observaba desde afuera. No escuchaba pasos, pero era como si hubiera una presencia en medio de la sala, esperando a que saliera. Cuando terminé, abrí la puerta despacio. Las veladoras seguían encendidas, pero algo había cambiado. La casa se sentía más fría. Di unos pasos y fue cuando lo vi. Una sombra se deslizó detrás del altar y desapareció. No era una sombra normal, era oscura y definida, como si tuviera forma propia. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar. Me acerqué al altar sin saber por qué. Era como si necesitara comprobar que lo que vi era real. La figura de Baphomet seguía ahí, inmóvil, pero algo en sus ojos me llamó la atención. Me incliné un poco para verlos mejor, y en ese momento pasó. La figura parpadeó. Los ojos se abrieron y se cerraron como si tuvieran vida. No fue un movimiento lento, fue rápido y directo, lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara con un grito que salió sin que yo pudiera detenerlo. Sentí un escalofrío que recorría la espalda y mis piernas temblaron. No recuerdo haber corrido hacia el cuarto, pero de alguna manera terminé ahí. Paola despertó de golpe por el ruido. Yo no sabía cómo explicarle lo que había visto, porque ni siquiera yo lo entendía. Ella no se sorprendió tanto como debería. Se levantó alterada, pero no por mí, sino por lo que pensé que había pasado. Me miró como si supiera exactamente qué hice, como si mi simple presencia frente al altar hubiera sido un problema. Me dijo que no debía provocarlo, que no debía retarlo, que había cosas que yo no sabía. No lo dijo en voz alta, pero su expresión lo mostraba. Era como si me echara la culpa por haber visto algo prohibido. Se acostó otra vez, pero su cuerpo estaba tenso.
Yo hice lo mismo, pero no pude cerrar los ojos. Me quedé viendo el techo, esperando que amaneciera. Las horas se me hicieron eternas. No quería moverme, no quería escuchar nada, solo quería salir de esa casa. Cuando por fin vi un rayo de luz entrando por la ventana, sentí un alivio que no puedo explicar. No le avisé, ni tampoco hice ruido. Solo me levanté y me fui. Sentía que si me quedaba un segundo más, algo me iba a pasar. Salí a la calle sin voltear atrás. Caminé rápido, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. No sabía qué había visto exactamente, ni por qué había pasado, pero entendí que Paola no solo era una chica diferente. Había algo en ella y en su casa que iba más allá de lo que yo podía entender. Y aunque lo lógico hubiera sido alejarme de inmediato, una parte de mí seguía conectada a ella, una parte que no entendía razones, una parte que me iba a meter en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Después de lo que viví esa madrugada, no quería volver a ver a Paola. Me sentía confundido, con miedo, pero también como un idiota por no haberme ido antes. Tenía el recuerdo de esa figura parpadeando grabado en la mente, y cada vez que cerraba los ojos lo volvía a ver. Intenté convencerme de que era una alucinación, de que estaba sugestionado, que era el cansancio o la oscuridad, pero por más que me lo repetía, sabía que no era cierto. Eso que vi fue real. La figura se movió y no fue mi imaginación. Pensé muchas veces en bloquear su número, en evitarla en el trabajo, en desaparecer, pero no lo hice. Algo me detenía. Era como una sensación extraña de necesidad por estar a su lado. A pesar de todo el miedo, no podía dejar de pensar en ella. Me sentía como un imbécil, pero también atado a ella, como si hubiera dejado algo dentro de mí que me obligaba a quedarme cerca. Pasaron unos días en los que no nos vimos. En el trabajo no se presentó. Nadie preguntó por ella. Yo tampoco quise mencionar nada. Me concentré en mis turnos, pero cada vez que pasaba frente a la bodega o al área donde antes coincidíamos, me sentía una especie de vacío. Me decía a mí mismo que eso era lo mejor, que si no la veía, podría olvidarla más rápido. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me llegó un mensaje suyo. Solo decía que quería hablar conmigo. Lo leí varias veces antes de responder. Al principio no contesté. Luego me escribió otra vez, diciendo que me esperaba en su casa. No sé por qué lo hice, pero terminé yendo. Sentía que necesitaba una explicación, o tal vez solo quería enfrentar lo que había dejado a medias. No lo entendía del todo, pero ahí estaba yo, otra vez frente a la puerta de su casa. Entré con la misma incomodidad que la vez anterior. Todo seguía igual, pero ahora parecía más oscuro. Las cortinas estaban cerradas, las velas encendidas y el olor a incienso era más fuerte que nunca. Caminé despacio con el estómago revuelto. Ella apareció desde el fondo del pasillo, tranquila, como si nada hubiera pasado. No me saludó ni explicó nada, solo me pidió que le ayudara a poner una ofrenda. Me quedé quieto, sin saber a qué se refería. Luego me dio una caja con velas, flores, frutas y unas cosas que no reconocí. Sin decir nada, empecé a ayudar. No entendía por qué lo hacía. Cada movimiento mío era lento, torpe, pero seguía obedeciendo. Era como si mi voluntad no estuviera del todo presente, como si algo más me controlara. Nos acercamos al altar, el mismo que había visto la otra vez. La figura de Baphomet seguía ahí con esa expresión que me hacía sentir observado. Colocamos las cosas frente a la estatua, en una especie de círculo. Ella lo hacía con precisión, como si siguiera instrucciones que solo ella conocía. Yo la imitaba, sin entender por qué lo hacía.
Cuando todo estuvo listo, ella se paró frente al altar, cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a desnudarse. Lo hizo con lentitud, sin vergüenza y sin provocación. No era un acto sensual, era una especie de ritual, algo que no tenía nada que ver con mi presencia. Era como si no estuviera ahí. Después comenzó a moverse. Sus pasos eran suaves, como si flotara. Su cuerpo giraba al ritmo de una música que solo ella escuchaba. Sus manos se alzaban, bajaban y rozaban el aire. Todo era extraño. Yo no podía moverme. Mis pies estaban clavados al suelo. Mis ojos seguían cada uno de sus movimientos, sin poder cerrarse. De pronto se detuvo. Me miró por primera vez desde que entré. Su rostro era otro. Ya no tenía esa expresión dulce que yo conocía. Ahora se veía vacía, seria y firme. Me dijo que eso era lo que tenía que hacer, para que él siguiera dándole todo lo que quería. Me señaló la casa, el coche, su estabilidad económica. Todo eso, según ella, era gracias a él, al demonio, esa figura que estaba frente a nosotros. Me dijo que el trabajo en la zapatería solo era una fachada, que solo lo usaba para encontrar hombres como yo, hombres solos con necesidad de afecto, hombres fáciles de atrapar, que su meta nunca había sido tener una relación, sino algo más oscuro, algo que me incluía a mí desde el principio. Sentí que me tragaba el suelo. Mi mente intentaba encontrar una salida lógica, pero no podía. Lo único que hice fue aventarle todo lo que tenía a la mano. Quise romper ese círculo, deshacer lo que ella había armado. Me gritó, pero no entendí sus palabras. Sus ojos ya no eran los mismos. Algo en su rostro se deformaba mientras gritaba. Corrí, salí como pude de esa casa. Tropecé con los muebles, con las esquinas, pero no me detuve. Crucé la puerta y sentí que algo me seguía. Escuché pasos, respiraciones y lamentos. No sé si venían de ella o de algo más. Solo corrí, llegué a la calle y no volteé, no paré hasta estar lejos. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y la veía bailando frente a esa figura. Escuchaba sus palabras repitiéndose en mi cabeza, que todo lo que tenía era gracias a él, que yo debía ser parte de eso, que mi alma ya no era mía. Me preguntaba si lo que vi era real o si ya estaba perdiendo la razón, pero todo se sentía tan claro, tan vívido, que sabía que no era un sueño. Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Quería sentirme normal, quería pensar que todo había pasado, darle vuelta a la página y seguir adelante. Pero ella no fue al trabajo. Nadie preguntó por ella, ni una llamada, ni un mensaje. Y por un momento pensé que tal vez se había ido, que tal vez todo terminó ahí, pero no fue así. Ese mismo día, ya por la noche, me llegó un audio suyo. No quise escucharla al principio, lo dejé en visto y lo ignoré, pero después la curiosidad me ganó. Me puse los audífonos y los reproduje. Lo que escuché no se me va a olvidar nunca. Era su voz, pero no hablaba, gritaba. Era un grito largo, lleno de dolor. Se escuchaban golpes, como si algo cayera al suelo. Y luego su voz volvió, temblorosa, diciendo que por mi culpa él se la iba a llevar, que la ofrenda debía ser yo, que yo era el elegido, que al rechazarlo había provocado su furia, y que ahora el castigo caería sobre ella. Me culpaba por todo. Me decía que si me hubiera quedado, todo habría salido bien, que ella lo tenía todo controlado, pero que yo arruiné todo, que ahora él la iba a tomar a ella porque yo rompí el pacto. Después de eso, no supe más de ella. Intenté buscarla, pero no encontré rastros. Las llamadas me mandaban a buzón. En la zapatería nadie sabía ni rastro de ella. Su casa quedó vacía.
Fui a buscarla, pero ya no estaba. Nadie me supo decir quién vivía ahí. Era como si nunca hubiera existido. Con el tiempo traté de seguir con mi vida. Cambié de trabajo, me alejé de todo lo que me recordaba a ella, pero el miedo nunca se fue. A veces siento que algo me observa, que hay algo detrás de mí, a cualquier hora y en cualquier lugar. Hay noches que me despierto con la sensación de que alguien se acostó a mi lado. Otras en que escucho su voz en la oscuridad, la misma voz del audio, gritando, llorando, pidiéndome que regrese. Sé que todo esto suena como una locura, pero yo estuve ahí, sé lo que sentí, y desde entonces nada volvió a ser igual. No sé si ella sigue viva, no sé si realmente el diablo se la llevó, pero lo que sí sé es que fui parte de algo que no debía tocar. Y aunque salí con vida, una parte de mí se quedó atrapada en ese lugar, en ese altar, en esa figura que me seguía con la mirada. Y sé que algún día, de una forma u otra, volverá para buscarme.